Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Martínez, de parte del capítulo de la SG. Les doy la bienvenida. Antes de comenzar, quiero reiterar la invitación a todos los estudiantes que quieran hacer parte del capítulo de la SEC para que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico unsectap@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook. También quiero recordarles que esta charla, al igual que las anteriores, va a estar disponible en el canal de YouTube de Cuarentena con Geociencias. Si tienen preguntas o comentarios, al final de la charla vamos a tener un espacio para eso. Sin más preámbulos, hoy a cargo de la charla tenemos a Víctor Hugo Castellanos. Él es geólogo geofísico de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha participado en proyectos de adquisición, procesamiento e interpretación gravimétrica, sísmica, magnetométrica y geoeléctrica, y hace parte de equipos de exploración de hidrocarburos en cuencas onshore y offshore de Colombia y México. Víctor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniela. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Listo. Pues gracias a todos por apartar este momento y pues vamos a charlar un rato del tema de descomposición espectral. Pues Dani ya me presentó, yo soy geólogo de la Universidad Nacional, ya varios años de experiencia, nacido en Villavicencio y sí he tenido la oportunidad de participar en proyectos en varios métodos geofísicos y en varias áreas del conocimiento, cual minería, agua subterránea, el tema de los hidrocarburos. Bueno. Entonces, continuemos, por favor. Otra vez, gracias por su tiempo y vamos a compartir este espacio de la mejor manera. Descomposición espectral, una herramienta para la interpretación sísmica. Un momento, por favor, que se estabilice. Creo que le di dos láminas adelante. No, está bien. Iniciémonos ubicándonos de pronto dentro del mundo del conocimiento, pues, de las geociencias. Existen diversos métodos geofísicos, no podemos olvidarnos de ello, no importa cuál se hace más, cuál mueve más operaciones del mundo o cuál no. Entonces, pues podemos dividir, no pretendo clasificar todos los métodos geofísicos, pero sí dar una idea como enfocarnos, que hay un universo de métodos y no hay uno en particular que sea el que debemos hablar. Registros de pozo, geoeléctrica, campos potenciales, métodos electromagnéticos, de repente uno solo de ellos es el método sísmico. Está el radar de penetración profunda, el GPR, y dentro de los métodos sísmicos aún hay un universo de posibilidades. Podemos tener la refracción sísmica para objetivos someros, el espaciamiento entre sus receptores y este tipo de cosas y otros factores dan el diseño, la refracción sísmica profunda con fines tectónicos muchas veces, definición de capas profundas de la Tierra, la sísmica de pozo, el BSP, es otro de los métodos, todos estamos hablando de sísmica, la reflexión sísmica profunda con fines tectónicos, límites de placas, etcétera, que su mismo arreglo y diseño define su profundidad de investigación. Y una sola parte de ellas es el método de reflexión sísmica con profundidad de investigación entre, entre los 1000 pies y 20.000, 25.000 pies. Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en un método, el método de reflexión sísmica, que normalmente se usa para los hidrocarburos, sin perder de vista que el método de reflexión sísmica es usado para continuidad de mantos de minería, en rocas sedimentarias, para ver estructuras pequeñas para búsqueda de aguas subterráneas, para buscar el pozo que surja, que no necesite bombeo por la suposición estructural. Entonces, continuemos. Hablemos un poco de la descomposición espectral. ¿Qué es esto? Es la acción de separar una señal digital, o sea, con un muestreo, como todos conocemos en la sísmica, ¿no? El caso sísmica de hidrocarburos, muestreos de 4 milisegundos, 2 milisegundos, 1 milisegundo, digital. Las señales continuas no serían manejables con los métodos de cómputo. En sus diversas componentes dentro del dominio de la frecuencia, que es una técnica, no es única de nosotros los geocientistas, es una técnica utilizada en muchísimas cosas, todos los días las utilizamos a la hora de comunicarnos, las comunicaciones es el ejemplo más claro.
Y la utilidad del análisis espectral, por ejemplo, está dentro del hardware mismo de cada equipo de comunicaciones que tenemos. Él va filtrando lo que aparentemente es ruido y utiliza algoritmos de descomposición espectral. Tenemos acá un gráfico con una señal en tonalidad roja, lo que es una señal, seguramente la estamos graficando ahí continua para entenderla mejor, pero seguramente va a tener un muestreo y va a ser digital. Ah, y descomponerla en sus diferentes componentes de diferente periodo, de diferente longitud de onda y su inverso, la frecuencia. Frecuencias más bajas y frecuencias más altas que ellas adicionadas mediante un operador pueden reconstruir la señal. Cabe acotar que esta tecnología y estas ideas matemáticas surgen desde el álgebra y pues el método más conocido para hacer esta separación de frecuencias es la transformada de Fourier. Fourier fue un físico matemático francés del siglo XVIII. Estábamos hablando de 200 años, no estamos hablando de lo último en modernismo. La utilización del tratamiento de señales data desde 50 años o más. Seguramente cuando vimos las imágenes del hombre llegar a la luna y sus audios, ya estábamos filtrando el ruido espacial para poder llegar a obtener estas imágenes. Eh, y su utilización en el tema de los métodos geofísicos ya data de más de 20 años, un poco asociado a la sísmica 3D y hoy no mencioné al principio, no solo nos vamos a enfocar en la sísmica de reflexión de profundidad de objetivo tipo hidrocarburos, sino también en la sísmica tridimensional. La sísmica tridimensional surgió en el mundo finalizando los años 70, en el país quizás a mediados de los años 80, probablemente en Arauca, en Caño Limón. Usos de la descomposición espectral ya enfocados entonces en nuestro tema, dejamos todo ese universo de métodos geofísicos, entonces ese método permite precisar características estratigráficas, una mejor definición de la morfología de los reservorios, la imagen puede detectar heterogeneidad interna del reservorio, optimizar la ubicación de pozos de desarrollo, pozos delimitadores y interpretación de sistemas de fallas complejos. El, El flujo de descomposición espectral normalmente parte de una sísmica 3D, una interpretación, una zona de interés. Pasamos acá en este sector a un subvolumen de interés que de ahora en adelante lo llamaremos el full frequency. Como salió esto del procesamiento de esta sísmica en tiempo, seguramente PSTM, con el rango de frecuencias y filtros que tuvo en el procesamiento, lo vamos a llamar full frequency, tiene un contenido de frecuencias amplio, normalmente algo entre 8 y 50 hercios, y un subproducto dentro del flujo de trabajo es obtener el aporte de cada frecuencia discreta, ejemplo, 8 Hz, 15 Hz, 20 Hz, a el cubo full frequency. Continuemos. Y entonces este va a ser como el flujo que se obtiene para trabajar. Vamos a ver un modelo simplificado de lo que sería una sección AA'. Acá está la referencia, AA', y cómo se vería un perfil y cómo sería el mapa con una realidad geológica sintética. Este es el ejemplo más típico. Entonces tenemos una frecuencia relativamente baja, 15 hercios. Recuerden que habíamos hablado que un buen rango es entre los 8 y los 50 Hz en una sísmica de reflexión de hidrocarburos. Entonces lo que nos indica es que él va a reconstruir en los sitios más espesos de un posible canal que reconstruya la sísmica, en los ejes de ese canal, va a reconstruir los 15 Hz y probablemente a los 15 Hz este es el aporte de los 15 hercios a la sísmica full frecuencia, la sísmica con todas las frecuencias. Unos detalles más someros, los bordes de los canales o hacia las esquinas o partes más someras las reconstruiría a una frecuencia más alta. Entonces, pues el espesor va a ser directamente proporcional al periodo y el inverso del periodo es la frecuencia, entonces altas frecuencias, pequeños espesores. Y me devuelvo un momento, bajas frecuencias, grandes espesores en general. Y si reconstruimos el aporte de cada frecuencia, podríamos tener una imagen de alguna manera de cómo era el ambiente sedimentario en el pasado, en el caso de las rocas sedimentarias. Acá un resumen con un ejemplo
Un ejemplo más real, ya no sintético, con sus referencias, el eje de los canales se empieza a ver a unas frecuencias bajas, la parte más profunda de los canales principales o los brazos abandonados a un moderado espesor y los bordes, como veíamos en esta gráfica, se ve un poco pequeña, en lo verde, los bordes de los canales se verían a una más alta frecuencia. Noten que esto se asemeja mucho a la reconstrucción de imágenes, Spot, Landsat, etcétera, que para visualizar uso de suelo o de diferentes filtros utiliza la mezcla de varias longitudes de onda. La frecuencia dominante dentro de la sísmica va a ser algo fundamental en el análisis de descomposición espectral. Entonces, con estas gráficas las vamos a pasar rápido. Estamos viendo como un pico donde abunda más estadísticamente. Tenemos en el eje X la frecuencia, acá hay un 5 Hz, acá hay un 30 Hz, entonces detalles pequeños en la sísmica, detalles amplios en la sísmica. Ah, y acá está potencia en decibeles en el eje Y, la repetición estadística en general, cuántas veces se repite, cuántas veces ocurre. La frecuencia dominante va a ser la que más ocurre, algo como en este sector, algo del orden de 13 Hz. Y miren que tenemos, no sé si se alcanza a ver un recuadro en la parte más somera. Este es un ejemplo de sísmica somera, de sísmica marina, perdón. Muchos sacados de internet, otros pues de mi actividad laboral. Mm, si se dan cuenta, el espesor de los pulsos de los reflectores va a ser la frecuencia en últimas, va a ser el periodo y va a ser el inverso de la frecuencia. Acá tenemos pulsos mucho más finos, vamos a tener más altas frecuencias y en la lámina que sigue nos vamos a ir a un sector como este. Entonces tenemos una frecuencia dominante de 13 hercios, vamos a la siguiente, en la zona somera, mucho detalle la sísmica. Y baja dramáticamente, acá no sé si ya se alcanza a ver, yo lo estoy viendo, este es el sector donde se contienen donde se está analizando este histograma, baja aún debajo de los 5 Hz, es dramáticamente anómalo y baja esta frecuencia. Para darnos una idea, la Tierra efectúa como filtro y cada vez recuperamos menos frecuencias a medida que vamos a profundidad. Más ejemplos, acá está un canal asociado a un levantamiento sintectónico, además está saturado de gas, la velocidad baja del gas ayuda a que la frecuencia sea relativamente baja, y tenemos un histograma dominando por allá los 30 Hz. Es otro caso mucho más somero, del orden de 1000 milisegundos, 8000, 9000 pies de profundidad. Más ejemplos, algo por 22 Hz, siempre va a ser muy importante tener la frecuencia dominante de la sísmica. El histograma en esta aplicación que estamos utilizando acá, pues va a ser más suave entre más muestras tengamos. Por eso ven unos más cerrados, unos con unos escalones muy amplios como feos, pero en general esa es la idea. En otras aplicaciones el histograma es un poco más detallado. Acá estamos viendo, de toda la visualización estamos viendo el espectro de frecuencias con una frecuencia dominante del orden de 29 Hz, 28. Otras aplicaciones permiten hacer un polígono irregular, obteniendo, si se dan cuenta, este es más ruidoso que el anterior, o más suave, porque estaba recorriendo toda la sísmica, un poco más ruidoso, pero más detallado. Entre más detallado vayamos a hacer, menos muestras representativas va a tener el histograma y pues ahí uno juega con la experiencia, con qué se queda para determinar la frecuencia dominante. Esta es otra aplicación. Mm, Visto de otra manera el flujo que veíamos antes, entonces vamos a inclinarnos, eh, es la misma referencia, Partica 1999, propone estos flujos de trabajo y muchos software se apegan a él, otros los modernizan. Entonces tenemos una sísmica tridimensional, el eje Z es lo importante, el dominio tiempo, el subset sísmico que veíamos, y empezamos a encontrar qué aporte tiene cada frecuencia, 5, 10, 20 Hz, a el cubo full frequency, al cubo completo. Noten que el producto en este flujo de trabajo específico en el eje Z va a tener frecuencias, es decir, vamos a estar quietos en el espacio, vamos a estar en el mismo horizonte, pero vamos a tener el aporte en la vertical de las diferentes frecuencias, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz. Ejemplo, el aporte de el horizonte Carbonera 5 en los llanos orientales
Va a estar el aporte de 5 Hz, de 7 Hz, de 20 Hz, pero siempre vamos a estar en el horizonte carbonera, en el eje Z se va a mover en la frecuencia. Este es el cambio de dominio profundidad al cambio de dominio frecuencia. Un poco más de la imagen que ya veíamos, teniendo acá eje vertical, tiempo, reflectores, nos movemos para los geólogos, creo que somos casi todos, nos movemos a estratos más antiguos, el subset sísmico, igual eje Z, tiempo, nos movemos a estratos más antiguos, pero acá solo tenemos el aporte de la zona de interés y el aporte de cada frecuencia aumentando. Si notan el eje, yo lo alcanzo a ver, por favor créanme, de 0 a 120 Hz está variando, de 0 a 120, lo que nos insinúa que el eje vertical es la frecuencia. Un corte de un ejemplo en el cual aparentemente es un lóbulo de piso de cuenca, un abanico de piso de cuenca, es una sección este-oeste y el eje yo creo que si lo alcanzan a ver, estamos variando entre 8 Hz y los 55 Hz que hablábamos hace rato. Ya tenemos el aporte de ese horizonte de interés, lo interpretamos, extrajimos la sísmica y obtuvimos el aporte de cada frecuencia para, para el cubo full frequency, para el cubo total PSTM que todos conocemos. Por el histograma, que a veces no les detallé que el histograma a veces suele tener dos zonas dominantes, dicen una distribución bimodal, por la distribución bimodal, por donde hay zonas de interés, por análisis detallado sobre la sísmica, se puede concluir cuáles slides de estos son de relevancia o desea uno en sus pruebas que sea de relevancia. Acá tenemos algo como del orden de 29 Hz, 28 Hz en esta línea roja, viendo el lóbulo muy bien, uno un poco más abajo, de repente escogió acá el intérprete y una frecuencia mucho más alta por allá, los 42 Hz, de repente reconstruyendo estos detalles. Otra vez, eje vertical frecuencia, estamos en el mismo lugar, este es un horizonte eoceno en una cuenca onshore en el Golfo de México, estamos dentro del océano, eoceno, en todo lugar estamos en el eoceno, en el mismo reflector. Estamos cambiándose el aporte de cada frecuencia a el cubo full frequency, a las amplitudes del cubo full frequency. Entonces, pasamos a la siguiente. Yo aspiro que estas láminas de la derecha se vean siquiera un poquito. Entonces estábamos viendo una sección este-oeste. En este sentido, este era nuestro lóbulo a un nivel eoceno. Lo reconstruíamos muy bien a la frecuencia de 29 Hz, si recuerdan. Voy a tratar de delinear acá con lo que se ve por si no es muy claro, creo que no es muy claro. Se ve un lóbulo un poco más apagado, algunos canales como si fueran alimentadores de este lóbulo, y a altas frecuencias, esto era 33 Hz, a unas frecuencias intermedias y a unas frecuencias altas de 42 Hz. Acá se ven algunos patrones ya saliéndose de lo que era el lóbulo, que casi no se ve, algunos patrones que probablemente en algún posible desarrollo sean un canal de estos de menos espesor. Es posible amarrar obviamente todas las fuentes de información. No estoy diciendo que vamos a predecir litología, ni mucho menos. Tenemos métodos indirectos y no estamos viendo litologías. Si tenemos gran información de pozos y cosas por el estilo, podemos llegar a inversión sísmica y de repente predecir litología. Pero no estoy queriendo decir que con la sísmica predicamos la litología. Entonces se reconstruían ese tipo de cosas que son útiles. Hablábamos entre las utilidades que de repente para predecir pozos de desarrollo y cosas por el estilo. Un ejemplo más, tenemos un horizonte acá en verde clarito. Evidentemente acá hay una zona de erosión, un canal que se rellenó y acá las amplitudes, no sé si se alcanzan a ver un poco más fuertes, nos indican y se ve en el mapa, no lo tengo acá, un canal de más o menos de este espesor. Nos vamos a el dominio de la frecuencia, entonces tenemos la misma sección en el dominio de la frecuencia, pero el eje vertical ya no es tiempo, el eje vertical es frecuencia y vemos cómo, voy a trasladar acá, como por allá entre 23, 22 Hz, el cuerpo está presente hasta un espesor, hasta una frecuencia de unos 37 Hz, hercios. Un ejemplo de descomposición espectral, el aporte de los 6 Hz a este nivel. Acá estamos en el Mioceno superior, en el Golfo de México onshore.
Y vamos a ver los detalles otra vez, como en el ejemplo teórico, este es el eje del canal, las zonas más espesas a más bajas frecuencias. De repente un nivel más de detalles, se empiezan a mezclar más detalles. Acá hay un patrón, recuerdo que era un fallamiento asociado también a emanación de gas, había chimenea y había ese tipo de cosas. Acá se ve otro reflejo de ese estilo. Bueno, se empiezan a ver detalles. De repente acá algún canal abandonado, un poco más de detalle, algún desborde, perdón, se me había ido la palabra, algún desborde, acá la migración también del canal, algún tipo de desborde, porque muchas veces después de la caracterización y de haber tenido pozos y haber amarrado toda la información, hasta la inversión sísmica inclusive, se deduce que el eje del canal está saturado de limolitas o más finos aún, y los desbordes son donde se encontró de verdad la arena, las barras laterales. Un poco más, a más alta frecuencia, se ven unos canales ya más delgados, como este patrón, claramente por sus dimensiones de ancho y de estar a alta frecuencia, se ve que es un cuerpo de menor espesor, de menor importancia. Si nos regresamos, acá se ven cosas como de mayor dimensión. Como hablábamos de que la metodología esta óptica de mezclar tres bandas del espectro en los tres colores básicos de la óptica, red, green, blue, el RGB que se utiliza en Landsat y las imágenes satelitales, podemos hacer algo de este estilo para tratar de reconstruir cómo era el ambiente en esa época, ayudando a una cantidad de factores, definición del ambiente sedimentario, eh, es sabido que en la exploración de hidrocarburos, unos altos porcentajes, 80% de los reservorios exitosos están en determinado ambiente sedimentario, y una imagen de este estilo puede aportar muchísimo a definir en qué ambiente sedimentario estamos. Adicionalmente, si ya tenemos patronado el asunto, podemos indicar dónde dirigir los pozos de desarrollo, dónde no, dónde un delimitador o dónde no. Esta imagen es la mezcla de de las frecuencias de las que veíamos anteriormente. Un poquito, me disculpan, una imagen está orientada al norte y la otra según la Sinline. Esta está según el levantamiento sísmico, el survey de levantamiento sísmico, inline y crossline, y esta está orientada al norte. Sin embargo, sin hacer descomposición espectral, solo yéndonos a lo que aportan las amplitudes, nosotros qué hicimos, seguimos un horizonte, el horizonte mioceno tardío, productor de gas en esta cuenca, eh, y obtuvimos este resultado sin ir a la descomposición espectral. Y pues recuerden qué resultado obtuvimos, si quieren no tanto en esta, que de pronto está un poco oscura y no resuelve tanto, sino en cada una de estas imágenes, qué tipo de solución obtuvimos, perdón. Entonces, de pronto es el aporte de dejar el cubo full frequency y avanzar un poquito más como el barbarismo, como a una cuarta dimensión, y ir al mundo de las frecuencias. Como les digo, no es lo más moderno. El artículo mismo en que está basado casi todo esto habla del año 99, perdón. Pero pues es una idea que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. La imagen tridimensional a mí me sorprendió mucho cuando la vi por primera vez. Estaba yo mucho más joven y me agradaba ver cómo eh, el canal funcionó subhorizontalmente, se depositó, y después ve uno una tectónica muy activa y ves que están con una serie de estructuras impresionantes, y pues se ve ahí la proyección de los pozos. Eh, pues el que fue al eje completo del canal tuvo problemas de reservorio. El que estuvo un poquito más salido hacia los desbordes tuvo reservorio, tuvo hidrocarburos. Un poco más de ejemplos. Con esto, pues podemos hacer muchísimas cosas. Hablábamos de mezclar diferentes rangos. Siempre hay una ventana de operador, la señal digital con muestreo cada 2 milisegundos, ejemplo. Si usted hiciera una ventana de operador, que es donde este operador de Fourier que vimos al principio en una lámina no muy rigurosa matemáticamente hablando,
Si usted le pone dos o tres muestras al operador este tan bonito que veíamos en esa lámina inicial, donde veíamos una señal como cuadrada, como a cajones, él no va a poder resolverlo con tan pocas muestras. Él necesita un buen número de muestras para resolverlo y adicionalmente reconstruye los pulsos sísmicos a las frecuencias que tenemos. Entonces, sí es bueno, se trabaja con ventanas entre 40 a 120 milisegundos de operador, la fracción sísmica que se obtiene para el cálculo en cada momento. Está indicando acá qué tonalidad para el red, green, blue, el RGB, se le indicó a este ejemplo. Este es un ejemplo sacado de la internet. eh, con cada una de las tonalidades y hasta donde la imaginación nos ayude. El geólogo puede empezar a mezclar, o el geofísico o en conjunto el equipo de trabajo, de repente características que se ven a una profundidad o a otra, muy cercanas, eso sí, de pronto para reconstruir un mismo sistema, ¿no? No para de pronto cuantificar recursos o reservorios, sino para reconstruir el sistema sedimentario mejor, si él concluye que es un solo ciclo de secuencia y los puede mezclar tanto como él quiera. Acá hay una más que tiene aporte de una zona más baja, una zona más alta y hace el blending, la mezcla esta de las diferentes frecuencias. Poco más, mire, acá mezcla tres regiones y de pronto hasta puede concluir, si se desarrolla el flujo de trabajo adecuado con el sedimentólogo, el estratígrafo, dentro de una misma imagen ver cómo han migrado los ambientes. Mm, estaba dentro de esta presentación algo y de todas formas lo quise traer porque los ejemplos están más arriba. Eh, Cómo se comportan a veces las frecuencias ante la presencia de gas. Tenemos acá una estructura, un pozo desviado, una zona de chimenea de gas, un pull down. Acá se alcanza a notar cómo por las bajas velocidades del gas, esta sísmica en tiempo sufrió un retraso y la señal sísmica se ve completamente alterada, pero además hay bajas frecuencias en este sector. Mm, el yacimiento de gases este es un DHI claramente identificado, acá se ve un poco mejor y si notan los pulsos son más espesos, son de más baja frecuencia donde está la presencia del gas que en su alrededor, de hecho es marcada la diferencia. Muchas veces en estas cuencas que ya no se ven con DHIs por todos lados, se habla de un checklist para saber si es un DHI, que habla de baja frecuencia, continuidad lateral idéntica entre el negativo, que es la entrada de una arena gasífera, y el positivo, que es la salida de la arena gasífera, cambio lateral de fase, es decir, iba en un negativo y acá no se supo en qué quedó, cambió a un positivo, eh, y de pronto otros que veremos en la lámina siguiente. Acá el mapa de dos niveles productores, se nota el sumidero, el pull down en el mapa, incluso interpretado sobre la sísmica en tiempo, eh, y vemos cómo las frecuencias se vuelven bajas tanto en el sector de la presencia de gas como en la zona de la chimenea donde la señal sísmica está pues eh, completamente dañada. Y esto pues nos puede servir como otra herramienta para utilizar la descomposición espectral. Entonces, dentro de ese checklist que hablaba de pronto en esta cuenca de el DHI, que estamos seguros que hay, abajo hay gas, está la conformancia, conformance, que no es otra cosa que acá tenemos una reconstrucción de unos canales, hacemos la extracción de amplitud, simplemente cómo se comportan las amplitudes a ese horizonte que corta la sísmica y cómo los contornos estructurales, las cotas, las curvas de nivel de la estructura, coinciden perfectamente con el límite inferior, acá es abajo, acá es el tope de la estructura, con el límite inferior de la extensión del gas. ¿Qué es esto? Pues lo que sucede es que el contacto entre el agua, la salmuera que satura las rocas y lo anómalo que es el gas, es un contacto normalmente horizontal, con algunos tipos de trampa no muy frecuentes, subhorizontal, pero siempre muy cercano a la horizontal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esto hay amplitud donde el reservorio arenoso tiene gas, no hay amplitud donde el reservorio arenoso tiene salmuera, tiene agua.
y su contacto horizontal, entonces nos respalda un poco más el DHI, el indicador directo de hidrocarburos. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles. Pues gracias por su tiempo y pues escucho preguntas, las que podamos resolver las resolvemos, las que no, no las llevamos y de pronto con mi equipo de trabajo o algo así las resolvemos. Bueno, las personas que quieran pueden hacer sus preguntas abriendo el micrófono o pueden escribir en el chat y las leemos acá. Buenas tardes. Muchas felicidades por la presentación, muy clara y muy interesante. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor, lo estamos escuchando, gracias. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Oye, mira, yo tengo, la pregunta que tengo es, ¿con qué software haces este tipo de descomposición espectral? Nosotros acá vimos principalmente imágenes del software de Landmark. Él tiene unos módulos que se llaman SpecDicom y vimos otras pocas imágenes de software de Paradigm. Pero en general, por ejemplo, la mayoría de los muchachos acá conocerán el OpenDetect, una suite libre que Ajá. tiene unas herramientas de descomposición espectral relativamente modernas. Y pues dentro del software libre, no es dentro de la parte licenciada de la aplicación. Ah, ok. Y ahí se puede hacer la descomposición. En el Open. Sí, 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 señor. De repente me traiciona un poquito la memoria por el tema del licenciamiento, pero creo Ajá. recordar que está dentro de la parte libre. No sé si hay alguien en el público que me corrija, pero creo recordar que está dentro de la parte libre. Ah, No sé ok. si todos tenemos claro que el OpenDetect tiene una parte libre y otra parte licenciada. Al decir licenciada, quiero decir de pago. Sí, 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 correcto. Ajá. Ajá, ok, muy Eh, ¿Está bien? Leía por ahí, decía reconstrucción de paleoambientes regionales, me parece. Espera, trato de ver eso. O Dani me ayuda, no sé. Sí, sí, yo te ayudo. Bueno, Santiago Vargas pregunta si es posible realizar estudios macro de paleoambientes a partir de este método. Pues como todo nuestro mundo de las geociencias, necesitamos complementar métodos, fuentes de información, obviamente, si tenemos dato directo de afloramiento, de pozo, etcétera. Para no irme más lejos, normalmente en cuencas relativamente maduras se hace un esfuerzo por llevar el mismo nivel, la misma línea de tiempo en diferentes sísmicas 3D, así no estén continuas, y como con estos parchecitos, la visualización de repente de interpretación muy fina sobre sísmica 2D que los una y obviamente toda la demás información, reconstruir macro los ambientes de una cuenca. Uh, por decir algo, hacemos el horizonte, hacemos 5 o 6 horizontes de este estilo en 6 sísmicas 3D como acabamos de ver. Lo vimos muy local, lamentablemente, no vimos algo más regional. Eh, y dentro de las sísmicas 2D, las perpendiculares al perfil de la cuenca, perpendiculares a lo que sería la línea de costa antigua, buscamos el quiebre de la plataforma y eso ya nos da una idea de ambiente. Hay metodologías para tratar de ver la línea de costa, el piso de la cuenca, el talud, irregularidades en el talud y amarrando todo este universo de información se puede reconstruir los ambientes dentro de la cuenca y enfocar de pronto la exploración, otra vez hablando específicamente de lo que estamos hablando hoy, del tema de los hidrocarburos. No sé si respondí. Bueno, no tenemos más comentarios de Santiago, pero tenemos otra pregunta de... Ah, Santiago te dice que gracias. Em, Rodolfo Rocha te pregunta qué control de calidad es recomendable realizar antes de hacer el análisis. Ok, como todo en el mundo ya de la geofísica, es bueno contar con un dato relativamente crudo. Hoy día se entiende como que no se haya maquillado la información sísmica en profundidad para darle realce, para darle ganancia, famoso
control automático de ganancia, AGC y otras metodologías, tenerlo un poco crudo y de repente esas gráficas con que los aburrí de repente en exceso, mostré como 6 de el histograma de la frecuencia dominante y el comportamiento de las frecuencias, es un buen control para ver qué tan ruidoso está el dato y de repente saber qué esperar. Ejemplo, si nos empieza a dar una cantidad de esos histogramas, perdón, segundo por favor, apenas está muy arriba y lo voy a hacer manualmente. Ejemplo, empezamos a ver este tipo de información a altas frecuencias y probablemente sea ruido y no sea señal, probablemente dudamos un poco del dato y podríamos evaluar si se justificaría un reproceso de la información, para tener más agrupada la señal y tener menos ruido. Estoy leyendo, Dani, voy con José Manuel Pérez. José Manuel Pérez. Listo. Oh, esa está muy bien, que tratemos de evaluar las frecuencias en los gathers para ver cómo está en sintonía el yacimiento, sí señor, ya son tecnologías más avanzadas. Si hablamos acá de una pequeña cuarta dimensión que puede ir al mundo de las frecuencias, podríamos hablar, y me disculpan el barbarismo, los geofísicos puros, ir a una quinta dimensión yendo al mundo del gather, del pre-stack, y seguramente allá tendríamos información muy, muy, muy valiosa. Muy buen aporte, más que preguntas, un aporte, José Manuel. Andresito, Andresito, ¿se puede realizar la extracción de las frecuencias de cubos PSDM? Normalmente con herramientas limitadas hemos recurrido, incluido con usted, Andrés, hemos recurrido a convertir al dominio del tiempo y el PSDM al dominio del tiempo, lo cual es una barbaridad, para obtener algún tipo de resultado porque el software que teníamos disponible no permitía trabajar en PSDM, en dominio profundidad. Hay software más modernos que permiten hablar de unas pseudofrecuencias en PSDM. Entiendo caso Paradigm, caso JSON, y sí permite trabajar bajo PSDM. De repente no es el software que tenemos, pero sí, que teníamos disponible en ese momento, pero sí, sí se puede. No sé si quieres leer la otra pregunta o te la leo yo. Se me pasó, por favor, ayúdame que se me pasó. Dice, excelente presentación. Esta metodología se puede aplicar en sísmica 2D cuando no haya más datos, caso cuencas frontera o no se recomienda. Tendríamos que ir a las frecuencias, a ver la sección sísmica, como ya perderíamos la dimensión de ver en la vista mapa. Si se dan cuenta, todos los resultados los vimos en una vista mapa. Tendríamos que ir a la sección y sobre la sección discretizar secciones en el dominio de cada frecuencia con histogramas y la frecuencia dominante y de repente visualizando qué fallamientos se ven a determinada frecuencia, mejorar la interpretación, puede aportar en la interpretación estructural y de repente los bordes de los canales donde se acuñan se pueden ver, se puede complementar la interpretación, se pueden ver un poco mejor a determinada frecuencia, por ejemplo la dominante o la dominante de los bordes de los canales. Podría ser, no es tan usada, no es tan claro el aporte, pero se puede intentar, se puede hacer un flujo de trabajo para obtener de pronto algún resultado de este estilo. Y tenemos una última pregunta de Arián. Él te pregunta, ¿cuál sería el grado de detalle en interpretación recomendable para construir el volumen de frecuencias y qué limitaciones tiene el proceso? A ver, el grado de detalle, estoy entendiendo resolución. Está muy asociado a la resolución de la sísmica. Si recuerdan, cuando calculamos la resolución de la sísmica, muchas veces nos vamos a estas frecuencias dominantes, a la frecuencia que, a la frecuencia que más abunda estadísticamente, de repente uno de los picos estos bimodales que hablábamos, lo cual a una profundidad promedio estamos hablando de resoluciones entre 70 y 200 pies. Me disculpan usar el sistema imperial, pero me cuesta un poquito de trabajo a veces hacer la conversión.
¿Qué limitaciones tiene el proceso para construir volumen de frecuencias? ¿Y qué limitaciones? Yo veo la pregunta por el lado de la resolución y sí, la limitante siempre va a ser la resolución, la claridad de la señal, la relación señal-ruido. Si tenemos una sísmica muy ruidosa, pues seguramente el proceso no va a ser exitoso. De repente, mantos muy continuos, limosos, secuencias de alternancias muy estrechas entre limo y arcilla, no hay contrastes laterales, ni siquiera yéndonos a las más altas frecuencias, y probablemente un ambiente muy tranquilo, muy homogéneo. eh, Piso de cuenca y otros ejemplos, sobre todo estas limolitas con arcillas, pues podrían no mostrar el contraste suficiente y no permitir el estudio. Si se dan cuenta, está como para cosas fuertes, cosas, canales que rompen una secuencia arcillosa, se llenan de limo, y si nos devolvemos al mundo geológico, de repente lo que resuelve son cosas impactantes y no tan homogéneas. Esa es la respuesta que tendría para Ariancito. Gusto en saludarlo, mano. Gracias. Víctor, qué pena ahí meterme ahí en la respuesta, Hágale. pero quería añadir unas cositas más. Usted menciona que entonces cuando nuestros canales están ricos en limo o pueden ser areno-arcillosos, por decirlo así, eh, el programa no va a contrastar también con el medio si estamos hablando de ambientes, obviamente depósitos de aguas profundas, pensaría yo. Sí, o sea, y pues de acuerdo a la resolución también, pues me pareció fantástica la respuesta, pero más que todo yo también decía por ejemplo, bueno, uno ve unas fases sísmicas bastante, por decirlo así, no tan caóticas o de pronto de canales que esas se ven fácilmente en amplitudes. Su merced dice que asociar toda esa fase sísmica o es mejor irla dividiendo poco a poco para ver mejor la continuidad de sus canales. Yo creo que es mejor separar, Arián. Lo que decía es que en ambientes homogéneos, donde usted se recorre cientos y kilómetros de metros con la misma litología sin cambios laterales, él solo va a ver los mismos reflectores, la metodología de descomposición, y no va a ver los contrastes. A eso me refería de repente, no que el canal esté lleno solo de arcilla y arena, porque de arcilla y limo, porque de repente si contrasta con las bermas, la sísmica lo va a ver, y a diferentes frecuencias vamos a tratar de ponerle la lupa al sistema. ¿Está bien, Ariancito, o insiste? No, está bien. Y pues la parte también es fallas. Las fallas afectan mucho también Sí, el mano, se me tema olvidó. de... Sí, la calidad de la sísmica y la limitante. Su pregunta inicial era la limitante. Claro, en zonas estructuralmente complejas el asunto se complica. Acá, a ver si llego rápido. ¿Cuánto? Así todavía tenemos un segundito, espero no aburrirlos. No, está buenísimo. Ya. Recuerden, esta está estructuralmente relativamente complicada. Acá, de todas formas, a niveles más inferiores está fallado, pero es una sísmica de muy buena calidad. Oh, ya, estos sistemas eran fallados, probablemente una componente de rumbo, una componente de transpresión, que me ayude un estructurólogo, si estoy diciendo burradas, y que además servía de chimenea. A pesar de eso, con la sísmica relativamente baja en ruido, con un diseño de BIM, con un diseño de detalle bastante pequeño, se podían resolver cosas de este estilo, pero no era una cuenca Forland, un poco más allá hacia el frente, hacia el frente montañoso, hacia el frente de Cabalgado. Tratamos de pasar horizontes un poco más profundos de un lado a otro de la falla, y sí hay que utilizar mucho más la imaginación, no es tan gráfico el asunto. Sí, claramente la pregunta de la limitante también es la complejidad estructural. Listo, Víctor, gracias. Gracias a usted, mijo. Bueno, Víctor, por acá. Ay, perdón, habla, por favor. Ok. ¿Cómo estás, Víctor? Sergio Herrera.
Hola, Sergio. internacional. ¿Cómo estás? Yo, mano, bien, sí, señor. Bueno, felicitaciones, qué excelente trabajo. Una pregunta, bueno, son dos preguntas. Yo trabajo principalmente con Kingdom Ajá, y sí, la señor. pregunta es qué otros atributos en el dominio de la frecuencia pues son como válidos o has tenido la experiencia de ver que pueden dar buenos resultados. Pues normalmente los software de trabajar la descomposición espectral eh, le extraen una serie de horizontes que es agarrar en cada punto la distribución de las frecuencias en cada traza y hablan del primer pico espectral, del mayor pico espectral, para detalles pequeños de borde mezclado con lo que acabamos de hacer. El primer pico espectral podría apoyar los acuñamientos del canal y el mayor pico espectral podría apoyar la zona eje de, hablando del canal. Geológicamente, cada uno de nuestros problemas diarios podemos convertir esta cuña de canal o este eje de canal al ambiente o el problema que tengamos. Se me ocurren esas dos características sin perder de vista que la descomposición ayuda a definir un poco más eh, problemas de tuning y apoyar un poco el tema de la resolución sísmica. Ok, listo. Muchas gracias, Víctor. No, señor, saludos. Felicitaciones. Ok. Bueno, acá te preguntan cuál es el criterio de seleccionar la ventana del dato a analizar. Ok. Normalmente, vamos a hablar vamos a enfocarlo por el lado de la ventana del operador. El software, al agarrar cada traza sísmica, desde el tiempo más somero hasta el tiempo más profundo, agarra una cantidad de datos simultáneamente para hacerle la transformada de Fourier, la Fast Fourier Transformer, el FFT, y obtener el aporte de cada frecuencia, descomponerlo como veíamos en la grafiquita sencilla que veíamos al principio. Um, de repente, entre más grande sea esa ventana de operador, 120 milisegundos, 160, vamos a tener una mezcla de diferentes reflectores, de diferentes épocas, hablando en la cuestión del tiempo. Eh, con esta mezcla, pues, veíamos que de pronto algún geólogo que determinara que es el mismo sistema le pueden funcionar ventanas grandes, entonces podría trabajar con estas ventanas más amplias. Si queremos ir al detalle de yacimientos, bajaríamos a ventanas del orden de 60, de 40 milisegundos del operador. Va a tener que ver con la frecuencia dominante que va a traducirse en la resolución de la sísmica en este punto. Entonces, va a tener que ver con la frecuencia dominante, con la resolución y de acuerdo al objetivo que queramos, puede variar más o menos entre esos rangos. Listo. Y finalmente, te pregunta Martín Reyes, cuando se tienen diferentes programas sísmicos, ¿se tendrían que reprocesar para manejar los mismos parámetros? Yo pienso que el aporte de esta herramienta, económicamente hablando, no es tan fuerte y de repente no en todos los casos justificaría un reprocesamiento. Trabajaríamos con lo que tengamos y más bien para temas de inversión sísmica, análisis ABO, principalmente en cuencas gasíferas, recurriríamos a reprocesamientos. Pero no falta en la historia de la exploración, no falta que la ecuación de precios y necesidad de información y agresividad de la compañía operadora llegue a tomarse una decisión de este tipo. Ejemplo, la compañía tiene un muy buen flujo de caja, tiene muchas esperanzas en una cuenca, de repente tiene DHIs esta cuenca y decide hacer un reproceso de todos los cubos para hacerlos, suelen decir ABO friendly, que pues, los gathers estén muy perfectamente alineados y esto, lo cual se va a traducir y de ñapa le puedes meter alguna orientación de las frecuencias para este estudio. No creo sea el objetivo primario de un reproceso, salvo algunas excepciones, pero en conjunto y en las condiciones que yo pienso que describo, sin ser el más conocedor del negocio, yo pienso que se podría realizar en esas condiciones como algo integrado.
Bueno, acá hay dos cosas, una un poquito más personal. José Manuel Pérez te pregunta que si le puedes proporcionar tus datos al final de la charla. Ah, Y, yo lo voy escribiendo acá. Sí, 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 sí. y adicionalmente te dice, no sé si es pregunta o es una afirmación, pero dice, el radar de frecuencias también lo puedes generar a partir de una traza apilada en Landmark. No sé si es pregunta o afirmación. Uy, ya ahorita acabo de escribir mi correo. Un segundo la leo despacio. Dale. Yo creo que lo revisamos en conjunto, no tengo la respuesta, pero ya estoy escribiendo mi correo electrónico y mi celular, José Manuel Pérez, ok. Sí, yo creo que lo revisamos, no tengo la respuesta. Sí, en principio diría que no tenemos cómo hacerle análisis espectral a los gathers en Landmark. En principio diría eso, pero la pregunta va mucho más allá. Por ahora quedémonos con esto y por favor estamos en contacto y si en algo podemos trabajar, pues qué chévere. Eh, Pues Víctor, queremos darte las gracias. Yo creo que fue una charla muy interesante y gracias por compartir este espacio con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Y adicionalmente quiero aprovechar para decirles a todos que los viernes, generalmente entre las 5 y las 6 de la tarde, tenemos este tipo de charlas. Por si nos quieren seguir acompañando, pues estaríamos muy contentos de contar con ustedes. Muchas gracias. Y Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por la paciencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense mucho.